Georges Duby, un historiador francés, hablaba que la Edad Media estaba muy lejos, pero muy cerca de nosotros. Y entonces, ahora que podemos acercarnos a ella y podemos aproximarnos desde distintos puntos de vista, emprendimos esta aventura, este placer por acercarnos y descontracturar lo que llamamos Edad Media. Nos acompaña Pablo Caballero, que es doctor en letras y que ha dedicado parte de su estudio al mundo bizantino y que agradecemos enormemente porque es un honor tenerlo. Gracias a ustedes. Para comprender el pasado, es necesario tratar de introducirse en la mente de los hombres de la época y en la visión que tienen del mundo circundante, aunque para nosotros hoy resulten erróneas o fantásticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Edad Media? Porque Edad Media es una edad que está en la mitad. ¿En la mitad de qué? De la gran antigüedad clásica y el maravilloso Renacimiento. Pensé que esto es lo que tendríamos que explicar. ¿Qué abarca la Edad Media? ¿Qué época? Sí, bueno, como nombre es un concepto que hoy los historiadores critican mucho y cuestionan mucho porque, como vos dijiste, ¿qué es eso? Una cosa media entre otras dos, y esas dos, ¿quién las define? O sea, es una definición demasiado moderna, pero bueno, quedémonos con ese nombre para no entrar en problemas. Es cierto que para medioevo occidental, Islam y Bizancio no es lo mismo. Hay gente que dice que Bizancio empieza en el siglo X recién, como medioevo. Nosotros habitualmente vamos a entender como medioevo bizantino o mundo bizantino desde transformación de esa villa de Bizancio en la ciudad de Constantino, en la Constantinopla, en la Nueva Roma. O sea que estaríamos a principios del siglo IV hasta 1453, que es la caída definitiva de Constantinopla y que marca tradicionalmente el fin de la Edad Media. Claro, pero esto también es un lapso, digamos, muy móvil. Sí, muy móvil. Porque lo que fue Edad Media para Bizancio no es lo mismo que lo que fue la Edad Media, que es lo más característico, que es para Occidente, digamos, que se toma desde la caída de Roma en el 476 hasta 1453, que sería la caída de Bizancio. Ese lapso tiene cantidad de periodos dentro de él. Diferentes formas. Podemos, para muchos habría que empezarlo en el siglo III, este mundo se empieza a dar en el siglo III, para otros recién se empieza a dar en el siglo VIII. Es un periodo que en realidad el término medieval, de alguna manera despectivo, se formó en el siglo XIV, XV, después de las grandes pestes, cuando los italianos miraban esa época que para ellos era horrible, entonces era medieval, y se termina de estructurar con la Ilustración. O sea, quienes le ponen el nombre de la Edad Media entre dos periodos de gracia ilustrada, claro, es a partir del siglo XVIII. ¿Y cuántos que quedaron afuera? América todavía no estaba ni en los horizontes y tienen su propia dinámica interna. África, salvo que era una provincia romana en el mundo clásico, del norte, África del Norte, recién el Islam la incorpora. Y toma contacto pero hasta mediados del siglo XIX, el centro de África no es conocido. De la misma manera que Asia. Si bien había algún contacto y algún conocimiento de piezas de seda o monedas, los persas, la seda china o perfumes, esencias y demás que venían de la India, realmente el Extremo Oriente o el Medio Oriente y el Extremo Oriente eran perfectamente desconocidos. Y el bloque nórdico era una cosa que también estaba demasiado frío y venían recién en el siglo IX, X, ahí las segundas invasiones van a entrar en contacto de la peor manera. Yo creo que tendríamos que hablar de un mundo mediterráneo, o sea, a lo largo de todos estos temas que nosotros vamos a tratar, siempre vamos a tratar en torno al mundo mediterráneo. Tenemos que situarnos en
tres mundos que van a comenzar a aparecer. O sea, del mundo persa romano vamos a dividirlo o vamos a transitar tres grandes espacios que van a ir tomando características propias, por más que muchas características los unan, y que es Bizancio, Occidente con sus distintas características, y a partir del siglo VII el Islam. Cuando hablamos de Edad Media, nos referimos a tres grandes mundos erigidos en torno al Mediterráneo: el islámico, el occidental y el bizantino. Bizancio era una villa, un pueblito del imperio, digamos, del mundo griego, después del mundo macedónico, después del mundo romano, pero que en determinado momento, por su posición estratégica, es la actual Estambul, muy famosa. Hubo quien dijo, no, esto hay que transformarlo en una ciudad importante. Ese fue Constantino, ¿no es cierto? Constantino el Grande. Pero los espacios que abarcó Bizancio fueron tan cambiantes a lo largo de estos, digamos, primeros 700, 600, 700 años. En el 550 fue el momento de mayor expansión. Tenía toda Italia, tenía el Oriente, tenía el norte de África, tenía el sur de España, que muchas veces la gente no lo conoce. No tiene conciencia de que el sur de España fue bizantino en algún momento. Quizás en Italia lo captan un poco más por la cuestión de Ravenna, por ahí puede ser, pero se extrañan todavía de que el sur de Italia tenga tantos influjos griegos, que eso sí viene de la antigüedad, ¿no? Pero ese espacio que en el 550 fue tan amplio, después se fue reduciendo y cambiando tanto con las invasiones de los persas, con las invasiones de los bárbaros. Cuando el imperio de Occidente cayó y entonces Bizancio se quedó como imperio romano solito, me parece que fue una cosa muy, muy, muy elástica, ¿no? Como un chicle que fue cambiando de formas en lo espacial. Bizancio, ¿qué concepción del mundo? Porque en Bizancio todavía tal vez quedó esa parte griega y romana que se fue transformando en Occidente. Sí, Bizancio intentó seguir siendo Roma. Ellos nunca no se llamaban Bizancio, ¿no? Se llamaban el imperio de los romanos, digamos, así, el mundo de los romanos. E intentaron mantenerlo primero con esa división Oriente, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, del 395, que va a desaparecer cuando cae Occidente, y después se sienten solitos, ¿no? Y al sentirse solitos dijeron, bueno, nosotros somos ahora el Imperio Romano. Claro. Somos los herederos, digamos, de ese mundo. La nueva Roma. La nueva Roma. De hecho, así llamaron a Constantino. Claro, la nueva Roma. La nueva Roma. Y creo que se sentían como con la responsabilidad de mantener un mundo que estaba asediado. Ellos lo veían asediado por lo que había ocurrido. No, pero en la realidad estaba asediado. Las invasiones, o sea, los pueblos, los persas. Y ellos mismos estaban permanentemente asediados, hasta el punto que la misma Constantinopla llegó a ser sitiada, digamos, en el siglo VII. Ellos se dicen Imperio Romano, pero ¿qué tienen todavía del Imperio Romano que empezó, digamos, en el año 0, por decir de alguna manera, de los primeros 3 siglos de la era cristiana? Lo que tiene del Imperio Romano es el nombre, en principio, el hecho de que Bizancio se siga llamando Nueva Roma, la estructura supuestamente equilibrada de un emperador, al que llamaban Basileus, un senado de representantes, así digamos, de la aristocracia, y cónsules, como tenía Roma, pero que en realidad ya ni siquiera cumplían la función que tenían los cónsules, que eran una especie de poder ejecutivo, digamos, de la Roma republicana, y que se mantuvo en el imperio por decir que se mantenía, pero que en realidad el que gobernaba era el imperio. En ese sentido, Bizancio mantuvo la estructura del imperio bizantino.
del Imperio Romano, perdón, no de la República Romana, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Primero, la lengua. El Imperio Bizantino es griego. Por más que se diga heredero de Roma, el latín no es más que una lengua de documentos. En segundo lugar, la religión. Nace con el Edicto de Milán de Constantino de 313, en el que el cristianismo pasa a ser una religión permitida, y que después pasa a ser la religión oficial. ¿No? Al año siguiente de transformar Bizancio en Constantinopla, Constantino ya hace el Concilio de Nicea, en el que empieza a definir dogmas. Y esta cuestión de que imperio e iglesia marchan paralelamente y con mutua relación. Eso creo que es característico. Después, la cultura de la sociedad. Hay una cultura literaria que está en las clases altas, en las clases que gobiernan, en las clases de los monjes, la cultura monástica, sea de conventos o sea de anacoretas, es decir, de gente que vive en el desierto, es muy importante, tiene mucho influjo en la sociedad. El modelo de la sociedad ya no es el héroe, sino el asceta, la persona que practica las virtudes, ¿no? Eso es una característica muy importante. Y en medio de eso hay una gran masa de gente que es una gente rural, que vive en el campo produciendo, pero que en la mayor parte de los casos es incluso analfabeta. De modo que la circulación literaria, aunque parezca paradójico, suele hacerse de manera oral, ¿no? No solo se leen textos en los monasterios, sino que se lee textos a la gente que no sabe leerlo. Hay ciertos géneros literarios que son fundamentales porque llegan a la gente, como es la geografía, o sea, los relatos de vidas de los santos, que eran contados, se lo contaban a la gente. En esa época no había novela, no había teleteatro, ni radioteatro, entonces la gente escuchaba estos relatos que al mismo tiempo que entretenían... ¿Dónde los escuchaban? Los escuchaba en las reuniones que llamábamos panegíricas, digamos así, en las plazas, o en las celebraciones litúrgicas, que seguían siendo muy importantes, ¿no? La del domingo, obviamente, era infaltable. Y después la literatura de las homilías, la literatura homilética era muy importante porque se imponía, digamos así, que los sacerdotes dieran una homilía, dieran un sermón, como habitualmente se dice, ¿no? Y esos sermones estaban llenos de literatura. Y por supuesto la literatura que podemos llamar paraliteratura, digamos, en el sentido de que no es una creación artística, que es el Código Civil, el Código de las leyes, la recopilación de leyes, que obviamente que tienen que ver de alguna manera con la herencia del derecho romano, que sigue siendo muy importante, pero que si no hubiera estado este derecho bizantino no habría pasado a Occidente ni a la actualidad. No habría vuelto, ¿no? Porque es un ida y vuelta. Y esto que decíamos antes de la expansión territorial y la contracción territorial, estos continuos cambios, las invasiones de los eslavos hacia la gente del norte, las invasiones de la gente del este, hacen que el pueblo se sienta bastante inseguro, ¿no? Y se habla tanto de la inseguridad. En ellos la inseguridad estaba por las presiones externas, más que por una cuestión interna. Las tres diferentes culturas medievales tenían una concepción del espacio muy diferente a la nuestra. No pensaban en relación a lo geográfico, sino a lo simbólico. El mundo como paso a la eternidad. Sí, eso Bizancio fue un imperio teocéntrico en todo sentido, no solo administrativamente, no solo religiosamente, sino culturalmente. Y si bien es cierto que Jerusalén tenía el símbolo de ser
la ciudad santa, y que Roma, a pesar de no ser ya capital del imperio, pero tiene la tumba de Pedro, el papado, la prioridad del papado. Y el papado que va a querer que Bizancio se sentía él el heredero de la cosa. Y los grandes patriarcas. Constantinopla, la nueva Roma, Constantinopla, el primer patriarcado de Oriente, en segundo lugar de Roma, pero el primer patriarcado de Oriente. Y entonces a los patriarcas los nombro yo, que soy el emperador, y tenemos una relación muy, muy cercana, ¿no? Un cesaropapismo, como dicen los historiadores, de que hacemos todo de acuerdo porque somos un Estado teológico, somos un Estado cristiano, frente a ese mundo que nos rodea, que estar con gente pagana, con gente bárbara, con gente invasora, que viene con otras lenguas, que viene con cosas raras. Nosotros somos los que tenemos que mantener las columnas. Mientras en Oriente se mantiene, o al menos en Bizancio se mantiene esta romanidad, el mundo occidental fue el que sufrió más cambios. ¿Por qué sí? Porque se desestructuró y porque esa cultura, digamos, romana se ve cambiada, trastocada. ¿Quién mantiene de alguna manera la estructura romana? Va a ser la Iglesia. O sea, la Iglesia va a ser la que va a mantener una estructura casi les diría, de tipo administrativo, y lo demás se va a ir conformando, y los pensadores van a tomar otra idea del mundo. A mí me interesa muchísimo esa idea del mundo simbólico que nosotros vamos a encontrar a partir del 5, el 6, que ya no es el mundo circunmediterráneo, geográfico, que podemos nosotros plasmar en un mapa, sino que es un mundo, digamos, centrado en una idea teológica filosófica. África era una provincia, Asia era una provincia, y se hablaba de la cristiandad. En Bizancio, que hablaban nosotros somos Roma, y estaban lejos de Roma, y los europeos que hablan nosotros somos la cristiandad, y tienen una visión cultural, teológica, filosófica, pero que no baja a una realidad como la que vemos nosotros en un mapa. Pero porque me parece que para entender la Edad Media nosotros tenemos que entender que la fantasía y la realidad no tienen el mismo concepto que para nosotros tiene la fantasía y la realidad. Nosotros, digamos, esta idea del mundo en torno a Jerusalén, los mapas teos, los mapas O de esta época, son mapas donde, de acuerdo a quien lo hace, pero son mapas en círculo, donde están los 3 continentes, Asia, África y Europa separados por el Mediterráneo, los grandes ríos asiáticos, y la idea que al este siempre está el Edén. Ven ustedes cómo cuando aparece el Islam, Mahoma toma visión de esta sensación y cómo rápidamente puede lograr, más allá de su temprano fallecimiento... ¿Mahoma o sus seguidores? Porque esta es la gran cuestión. O fue Mahoma o fue sus seguidores. Que crearon un imperio, pero esta visión, es decir, tenemos que unirnos. Todo lo que le estaba pasando a los otros grandes bloques culturales, políticos y económicos, el Islam va a lograr con mucha rapidez un avance tremendo y que une piezas muy disímiles entre sí. Una sociedad fuertemente tribalizada, que podría ser la que podemos encontrar a lo mejor en Europa continental, con estos pueblos que van ingresando, bárbaros. El Islam surge muy minoritaria y muy opacamente, y que con mucha rapidez toma unas dimensiones más que continentales. El cristianismo había luchado más de 3 siglos para ser reconocido, y después empezaron las mismas discusiones internas de que, bueno, ahora que sí nos reconocen, ¿cómo somos? ¿Qué somos? Claro, ¿no? ¿Quién es Cristo? Claro, ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué tiene naturaleza divina, humana? Porque uno piensa una cosa, otro piensa la otra, otro piensa la otra, ¿y quién tiene razón? Y la verdad que no debe haber sido nada fácil
Nada fácil. Pero me parece que Oriente fue la cuna de este tipo. O sea, el dogma del cristianismo se arma en Oriente, y en Oriente va a ser la cuna, Bizancio va a ser la cuna, que después va a tomar el papado, va a tomar Occidente, que va a intentar otro tipo de estructura, tal vez con ciertas diferencias, digamos, porque en Occidente la estructura cristiana de alguna manera se impuso de manera más homogénea, mientras que en Oriente, corregime si esto no es así, siguió manteniendo sus diferencias regionales. Sí, a pesar de las condenas de los concilios de Nicea y de Constantinopla tan importantes, el arrianismo, por ejemplo, siguió bastante fuerte, y el monofisismo más fuerte todavía, cosas que en Occidente no. Claro, porque si no eras cristiano, no te reconocían como rey o como pueblo de estatus y de dignidad regia. Pero esto es lo que se ve en el mapa. Sí. Esto es lo que se ve en el mapa. O sea, Jerusalén, y a pesar de que nosotros hablamos del Islam, para el musulmán es una religión del libro. Sin duda. Entonces, al ser una religión del libro, una religión directamente emparentada con el judaísmo, con una enorme influencia del judaísmo, con una influencia persa fuerte también y cristiana, me parece que eso es digamos, esto se ve plasmada en lo simbólico del mapa. El hombre siempre necesitó ubicarse en el terreno para poder realizar sus actividades, y para ello confeccionó mapas desde muy temprano. El mismo nombre de mapa significaba en latín pañuelo o servilleta por su parecido con la superficie sobre la que se podía diseñar un plano. Los más antiguos que existen fueron realizados por los babilonios hacia el 2300 a.C. y fueron tallados en tablillas de arcilla. Griegos y romanos también los realizaron, pero se considera a Claudio Ptolomeo como el padre de la cartografía por introducir los conceptos de coordenadas y medición de longitudes en su obra Geografía, muy copiada y reinterpretada durante la Edad Media y el Renacimiento. La representación más antigua de Tierra Santa fue hecha hacia el siglo VI. Se encontró en la iglesia de San Jorge, en Madaba, Jordania. Es un mapa realizado en mosaico con el recorrido del Jordán y con indicación de ciudades como Jericó y Jerusalén en el centro. Hacia el 1100, el geógrafo árabe Al-Idrisi elaboró en Palermo un mapamundi en forma de disco, y su cálculo de la redondez de la Tierra fue casi perfecto. Solo se equivocó por 3.000 kilómetros de la realidad. En la Edad Media fue muy común la confección de los mapamundis que reflejaban el orbe conocido. Estos mapas tenían una característica que los distinguía del resto de los otros realizados en cualquier otra época de la historia: su diseño denominado T-N-O. Su creador fue Isidoro de Sevilla en el siglo VII. La O representa el globo terráqueo y el mundo conocido en el hemisferio norte expresado en forma circular, mientras que la T alude a la cruz cristiana. Este tipo de mapas tienen un componente teológico muy importante y carecen de exactitud geográfica y cartográfica. Generalmente aparece Jerusalén como su epicentro, y no solo incluyen elementos geográficos, sino que aparece numerosa información de tipo simbólico a partir de referencias de la Biblia, de la mitología griega y romana, de los santorales e incluso referencias fantásticas. No eran utilizados como cartas para la navegación, sino como obras de arte que incluían un conjunto de lugares, personajes y sus referencias. En la Catedral de Hereford, Inglaterra, se encuentra el mapa con forma de T-O más famoso. Está datado en el año 1285 y fue recientemente restaurado. Mide aproximadamente
1,50 m por 1,20 m, y está escrito en tinta negra con numerosas aplicaciones en oro sobre una piel de carnero. Los mares y los ríos están pintados de color azul o verde, con la excepción del Mar Rojo, que está marcado en ese color. Como era común desde la antigüedad, la orientación del diseño difiere de la que usamos hoy. El este se sitúa en la parte superior, representando la salida del sol y el jardín del Edén convertido en isla inmediatamente debajo del Pantocrátor, que preside todo el conjunto. Hacia el centro, el mar Mediterráneo y el mar Negro conforman la T de referencia. Europa está representada en la parte inferior izquierda y del otro lado de las columnas de Hércules, África, a la derecha. Dominando la parte superior, vemos a Asia. En el centro mismo del mapa aparece la ciudad de Jerusalén. En sus 1000 datos y dibujos están citadas cerca de 420 ciudades de los 3 continentes conocidos entonces, 15 eventos bíblicos, 33 animales y plantas, 32 personas y 5 escenas de la mitología clásica como el Minotauro y el laberinto de Creta o el Velochino de Oro, así también como una multitud de seres fabulosos o reales propios de la imaginería medieval. Unicornios, elefantes, osos, mandrágoras, salamandras, bonacones, hesiápodos o gastrocéfalos. También hay referencias bíblicas tales como el Arca de Noé, el Juicio Final, jinetes del Apocalipsis o la Torre de Babel, además de aparecer la Virgen María, quien desnuda su pecho y ruega por aquellos que han pedido su intercesión. El Mapamundi de Hereford es el mapa medieval mural más grande e importante que se conserva y tiene un valor incalculable. Pero habrá que esperar a la proyección de Mercator en el siglo XVI para volver a realizar mapas con esta concepción, como la de Martin Waldseemüller, que ya incluye América.